A usted no le importa, si usted quiere, no hay problema. Por cierto, yo cedo al senador Pizarro ese derecho, presidente, no tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias, presidente. En realidad, yo creo que está ampliamente ya conocido y dicho por muchos, comentado en todas partes. El régimen de agua chileno es completamente insostenible, es una aberración. Y tanto es una aberración que el tratamiento que tiene en la ley y en la Constitución y la ley es un tanto vergonzante, como que nadie se atrevió a decir que las aguas son de derecho, son propiedad privada. Entonces se mantuvo la norma del Código Civil que dice que son bienes nacionales de uso público y dice que los particulares tienen derecho a... Luego, a continuación, se dice que los particulares tienen el derecho de aprovechamiento de ellas. Y luego el artículo 6 define el aprovechamiento como un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y en conformidad con las reglas que prescribe este código. Más adelante dirá entonces inmediatamente que el derecho de aprovechamiento es de dominio del titular, que lo puede usar, gozar y disponer de él. Y que si renuncia a él, esto es interesante porque estamos hablando de... Antes ha dicho que el agua es un bien mueble, entre paréntesis, un poco antes, ¿no? Y sin embargo que dice que si el titular renunciara total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, tiene que hacerlo mediante escritura pública, que se inscribe o anota según corresponde en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente. Registro de propiedad de agua, pero no era un derecho de aprovechamiento. Pero resulta que en el artículo 6, o sea, a las alturas del artículo del inciso tercero del artículo 6, ya se está convirtiendo en un derecho de propiedad de aguas. ¿Es esta la aberración que queremos corregir, señor presidente? Es una cosa natural, esto no existe en ninguna parte del mundo. Nadie puede decir que en ningún otro lugar del mundo se ha disfrazado un derecho de propiedad de aguas como se ha hecho en Chile, que por lo demás, digo, alcanza la ficción alcanza los dos primeros incisos y el tercero ya se habla de propiedad de aguas. El derecho de aprovechamiento es entonces un dominio de propiedad, es de dominio y propiedad de su titular. Y tiene todas las propiedades del dominio, tal como cualquier propiedad. Y además el Código luego en su artículo 12 clasifica los derechos de aprovechamiento en consuntivos y no consuntivos, también un concepto inédito en nuestra tradición jurídica, para luego señalar que en realidad los derechos no consuntivos son aquellos que usan las empresas hidroeléctricas para generar energía y luego lo devuelven a sus propietarios. Estamos aquí entonces en presencia de un régimen jurídico nuevo e inédito, que otorgue el carácter de derecho real sobre las aguas fortaleciendo el derecho de propiedad. Crea la clasificación solo para la generación hidroeléctrica, consagra la separación del derecho de propiedad de las aguas de la propiedad de la tierra, se pueden vender las tierras y no sin vender las aguas, obviando así la clásica categoría de cosas accesorias a un inmueble, porque como bienes muebles las aguas deberían ser accesorias al inmueble o de inmueble por destinación. Y adquiere entonces el agua el carácter de un bien comerciable autónomo e independiente. Ello con la finalidad efectiva de crear un verdadero mercado de aguas, mercado virtual entre los usuarios completamente desligados de quienes son los tenedores, los propietarios, los propietarios de la tierra, con todas las iniquidades y conflictos que esto implica. Crea asimismo el Código la eliminación de las propiedades de uso sin ponderaciones. Hoy da lo mismo el uso que se da al agua. Y esto es interesante. O sea, si alguien mañana decide traer su agua a través de una carretera hídrica al centro del país, podrá vendérsela a quien quiera, la necesite o no. Posiblemente a una minera cerca de Petorca, más que a los habitantes de Petorca, ellos y sus animales mueren de sed. Y por último, la gratuidad para el titular de derecho o el peticionario de los mismos ha dado lugar a especulación comercial entre las grandes empresas y particulares que desarrollan sus negocios en base al agua como insumo. Constituyen derechos de agua con la finalidad exclusiva de acumularlos y luego transarlos cuando las condiciones de mercado sean propicias,
probablemente en tiempos de escasez, anulando la función social de la propiedad, que es una máxima constitucional y promotora del bien común como finalidad del Estado. Han existido, por cierto, esfuerzos para morigerar este escenario. Un canon, una patente por el no uso del agua, algunas normas de carácter ambiental, como aquellas que establecen un caudal ecológico mínimo, el encargo a la Dirección General de Aguas para velar por la preservación de la naturaleza, pero en fin, todo esto es completamente insuficiente para responder a los estándares necesarios que el mundo de hoy requiere. Las legislaciones modernas en el mundo se acercan más al modelo histórico chileno, el que teníamos hasta antes, el que salió de la legislación española hacia el Código Civil, considerando el agua como un bien nacional de uso público, por lo menos. Huelga decir que todo bien nacional de uso público previamente es de bien público o fiscal. El Código Civil chileno lo consagró a este motivo y, por cierto, como se trataba de ocultar esto no ha sido nunca modificado, sigue ahí. Sin embargo, la definición que impuso la nueva ley cambió sustantivamente y esto es muy claro. Ya no es un bien nacional de uso público, es un bien transable en el mercado, un bien de mercado. Incluso se instaló por el constituyente dentro de las normas que para la doctrina representan el orden público económico en el artículo 19 de Derechos y Deberes Constitucionales. Chile y su crisis hídrica, señor presidente, en buena parte, la crisis hídrica de Chile en buena parte se debe a que cuenta con un régimen legal que terminó apropiándose de un bien nacional de uso público, que impide el acceso de otros usuarios al agua y que se sostiene sobre la creencia de que el mejor empleo del recurso se asegura mediante instrumentos de mercado. Esto no es posible, porque el agua no tiene sustituto y el consumo cero no existe. Es ni más ni menos que la vida, la preservación de la naturaleza, de los diversos ecosistemas y de muchas actividades productivas, las que están en peligro serio de extinción, ya que son viables solo con la presencia del agua. En la situación actual de la crisis nacional, regional y mundial en relación al recurso hídrico y la consecuente demanda de gestión del mismo, probablemente se tratará de proponer alguna modificación para conciliar una cosa con la otra. Pero está claro que lo que se requiere es una reforma constitucional que declare entre las bases de la institucionalidad una manifestación contragratoria del dominio público de las aguas, independientemente de la forma en que estos derechos se ejerzan dentro de la sociedad. Lo antes dicho importa sustantivamente si consideramos el valor que la doctrina y la jurisprudencia le otorgan a este capítulo preliminar de la Carta Fundamental. En esa Carta Fundamental se contienen los principios, valores y, en general, las normas de orden público que son precisos garantizar por el Estado y a las que no se puede renunciar y que sirven de manera sistemática como elementos de interpretación del resto del texto constitucional. La reforma constitucional propuesta en el texto aprobado por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía presenta un largo camino recorrido de 9 iniciativas refundidas y que, grosso modo, han pretendido regular el derecho de propiedad de las aguas y el derecho de propiedad de las mismas. La mayoría en la línea de hacer esfuerzos por detener, por inhibir más iniciativas que tiendan a privatizar las aguas. Cual más, cual menos, estas iniciativas sintonizan con la idea de que debemos reaccionar a la urgencia que los tiempos actuales nos presentan en orden al cuidado y amparo extremo que requiere el vital elemento para la subsistencia humana y la preservación de la naturaleza. Este sí que es un imperativo ético, legitimado en la comunidad y del más alto orden normativo. Por eso yo apruebo esta reforma constitucional con decisión y con convicción, señor presidente. Como dice el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos de 2019, cito, el agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son reconocidos como derechos humanos básicos, dado que son indispensables para sostener medios de vida saludables y son fundamentales para mantener la dignidad de todos los seres humanos. Cierro comillas, he dicho, señor presidente. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza. Se le requiere acá en la mesa. Tiene la palabra a continuación.